Mamá, necesito que te encargues de la cena de Navidad este año. Serán 15 personas de la familia de Marcos, y ya sabes cómo cocinas. La voz de Sara sonaba casual por teléfono, como si le estuviera pidiendo a Leonor Valdés que recogiera leche del supermercado. Leonor, de 72 años, sintió que el mundo se detenía por un momento mientras procesaba las palabras de su hija. 72 años de vida, 45 de matrimonio, 30 de viuda y ahora esto. 15 personas, Sara. ¿Y por qué tengo que encargarme yo de todo?, preguntó Leonor, apretando el teléfono. Desde el otro lado oyó a Sara suspirar con impaciencia, como una niña malcriada. Ay, mamá, porque tienes tiempo libre. Nosotros trabajamos todo el día. Además, la casa de Marcos es demasiado pequeña para acoger a toda su familia. La tuya es perfecta. Tiene ese gran comedor y una cocina espaciosa. Y seamos honestos, nadie cocina el pavo como tú. Leonor cerró los ojos y se apoyó en la pared de su cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas para Sara, donde la había esperado despierta cuando llegaba tarde, donde había llorado en silencio tras el funeral de su esposo. Era como si su hija hubiera olvidado por completo quién era la madre y quién la hija. Sara, cariño, no soy una empleada doméstica, soy tu madre. Por favor, mamá, no seas dramática. Es solo una cena familiar. Puedes comprar todo y te daré el dinero después. Marcos ya habló con su mamá Brenda y ella traerá los postres. Tú solo tienes que encargarte del plato principal, las guarniciones, los aperitivos y limpiar la casa antes y después. Ya sabes, lo de siempre. ¿Lo de siempre? Leonor sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal que ella fuera la sirvienta de su propia familia? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como si su tiempo, su energía, su dignidad no valieran nada? Y mamá, una cosa más. La familia de Marcos es un poco especial con la comida. Nada muy picante. La tía Carolina no puede comer gluten. El primo Mateo es vegetariano. Y la abuela de Marcos solo come la carne muy bien hecha. Ah, y necesitamos vino tinto, pero no muy caro, porque al final es mucho dinero. Leonor permaneció en silencio, sintiendo cada palabra de Sara como una bofetada. No era solo la cena de Navidad, era toda una vida de pequeñas humillaciones que se habían acumulado como gotas de lluvia en una tormenta. Eran las 15 personas, dichas con naturalidad, como si preparar comida para 15 extraños exigentes fuera tan simple como hervir agua para el té. ¿Y qué vas a hacer tú, Sara, mientras yo cocino para toda la familia de tu esposo? Oh, mamá, estaré allí ayudando, por supuesto. Yo, no sé, pondré la mesa y serviré las bebidas. Marcos estará ocupado atendiendo a su familia. Ya sabes cómo son estas reuniones. Leonor sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, era algo más profundo. Era su paciencia, su infinita capacidad de decir que sí, su necesidad de ser la madre perfecta que nunca causaba problemas. Durante 72 años había sido la mujer que lo resolvía todo, que se adaptaba a todo, que sonreía incluso cuando su mundo se desmoronaba. Sara, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que Marcos y su familia me invitaron a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como la abuela de sus futuros hijos y no como la empleada doméstica gratuita? Mamá, no empieces con eso. Te aprecian mucho. Es solo que, bueno, ya sabes cómo es Marcos con sus cosas. Es tímido, tímido. Marcos, que no había tenido problemas en pedirle dinero prestado cuando necesitó arreglar su coche. Marcos, que nunca había sido tímido para dejar que Leonor pagara la cena cuando salían los cuatro juntos. Marcos, que nunca había sido tímido
para usar su casa como un hotel gratuito cuando sus padres visitaban de fuera de la ciudad. De acuerdo, Sara. Entiendo perfectamente. La voz de Leonor había cambiado. Ya no sonaba como la madre comprensiva y disponible de siempre. Sonaba fría, calculada, diferente. Sara pareció notarlo porque su tono se volvió más dulce, más manipulador. ¿Eso significa que sí, mamá? ¿Que te encargarás de todo? Te prometo que será una Navidad preciosa y todos recordarán lo increíble que eres cocinando. Leonor miró por la ventana de su cocina el jardín que había cuidado durante décadas, las rosas que había plantado cuando Sara era niña, el columpio oxidado donde había empujado a su nieta, que ahora vivía en otra ciudad y apenas llamaba. Todo su mundo se había vuelto pequeño, reducido a ser útil para los demás. Sara, mi amor, tengo noticias para ti. Tu esposo y sus parientes vienen en Navidad. Perfecto. Entonces yo me voy de viaje. Y tú puedes encargarte de todos porque no soy niñera, y mucho menos una empleada. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Leonor casi podía oír los pensamientos de pánico de su hija. Se imaginó el rostro pálido de Sara, sus ojos abiertos de par en par ante la posibilidad de tener que organizar ella misma una cena para 15 personas exigentes. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? Mamá, esto es ridículo. Ya está todo planeado. Todo está planeado por ti, Sara, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Leonor colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó mirando el auricular como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en décadas le había dicho que no. Por primera vez en su vida había puesto un límite, y la sensación era tan aterradora como liberadora. Caminó lentamente hacia su sala de estar, donde las fotografías de toda una vida la observaban desde las estanterías. Allí estaba Sara a los 5 años con su vestido de lunares rosas, sonriendo sin dientes en el jardín. Allí estaba su difunto esposo, Roberto, guapo y joven, con su uniforme militar, antes de que la vida los golpeara con facturas, enfermedades y decepciones. Allí estaban las fotos de las primeras Navidades de Sara, cuando Leonor creía que ser madre era todo lo que necesitaba para ser feliz. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser Leonor, la mujer con sus propios sueños y deseos, para convertirse simplemente en la mamá de Sara? Recordó el día en que Roberto murió, hace 30 años. Sara apenas tenía 15 años, y Leonor se prometió a sí misma que sería padre y madre, que a su hija nunca le faltaría de nada, y cumplió esa promesa. Trabajó turnos dobles en la fábrica hasta que sus manos se volvieron ásperas y sus hombros se encorvaron. Vendió sus joyas de boda para pagar la universidad de Sara. Renunció a la posibilidad de volver a enamorarse porque Sara necesitaba estabilidad. Se tragó su soledad durante 30 años porque su hija era lo más importante. Cuando Sara se casó con Marcos hace 5 años, Leonor pensó que finalmente podría vivir un poco para sí misma, que su hija, ya adulta y establecida, ya no necesitaría tanto de ella. Qué ingenua había sido. El primer favor llegó 2 meses después de la boda. Mamá, ¿puedes prestarnos $2,000 tú para la entrada del coche de Marcos? Te lo devolvemos el mes que viene. El mes que viene nunca llegó, pero sí más favores. Mamá, ¿puedes cuidar la casa mientras estamos en una luna de miel tardía en Cancún? Mamá, ¿puedes alojar a los padres de Marcos cuando visiten? Nuestra casa es demasiado pequeña. Y Leonor siempre decía que sí, siempre sonreía, siempre disponible. Caminó hacia su dormitorio
y abrió el cajón de su mesita de noche donde guardaba sus documentos importantes. Allí estaba el cuaderno donde anotaba todos los gastos familiares. Durante años había llevado registros meticulosos, no por desconfianza, sino por costumbre de mujer trabajadora que conocía el valor de cada céntimo. Las cifras la golpearon como un puñetazo en el estómago. En los últimos 5 años había gastado más de $15,000 en Sara y Marcos. $15,000 que habían salido de su pensión, de sus ahorros de toda la vida, del dinero que había guardado para sus propios gastos médicos. La cena de cumpleaños de Marcos, $100. La reparación del coche de Sara, $800. Las compras de Navidad para toda la familia, $950. Los vuelos de Sara y Marcos para visitar a los suegros, $600. El alquiler de Sara cuando Marcos perdió su trabajo, $1,200 durante 3 meses. Y nunca, ni una sola vez, le habían preguntado cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero para sus medicamentos o para arreglar el tejado con goteras que llevaba ignorando 2 años, porque prefería priorizar las emergencias de Sara. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez en años se permitió llorar. No lloró de tristeza, lloró de rabia. Rabia contra Sara por darla por sentada. Rabia contra Marcos por tratarla como a una empleada doméstica gratuita. Pero, sobre todo, rabia contra sí misma por haber permitido que esto sucediera. El teléfono sonó. Era Sara de nuevo. «Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Ya le dije a Marcos que ibas a cocinar. Él ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cómo cocinar para tanta gente». «Aprende», respondió Leonor con una calma que no sabía que poseía. «Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas. No puedes viajar sola a tu edad». A su edad, como si tener 72 años la hubiera convertido automáticamente en una inválida que necesitaba permiso para tomar sus propias decisiones. Como si ser abuela la obligara a renunciar para siempre a ser una mujer con sus propios deseos. «Sara, tengo suficiente dinero para viajar. El mismo dinero que he estado gastando en ti durante años». «¿De qué estás hablando? Nunca te hemos pedido dinero». La mentira era tan descarada que a Leonor le dieron náuseas. ¿De verdad Sara había olvidado todos los préstamos que nunca devolvió? ¿O simplemente había decidido que no contaban porque venían de su madre? «Sara, tengo todos los recibos, todas las pruebas. Cada céntimo que he gastado en ti durante 5 años está documentado». Silencio. Luego, la voz de Sara, más pequeña, más insegura. «Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan». «Tienes razón, mi amor. Las familias se ayudan. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí?» Más silencio. Leonor sabía que Sara estaba haciendo un inventario mental desesperado, tratando de recordar algún gesto de generosidad hacia su madre. No lo encontraría porque no existía. «Siempre estoy aquí para ti, mamá. Siempre te llamo». «Me llamas cuando necesitas algo. Hay una diferencia». La verdad quedó suspendida en el aire como una acusación. Leonor se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la calle donde había vivido durante 40 años. La misma calle donde había criado a Sara, donde había llorado la muerte de Roberto, donde había envejecido, esperando que alguien la tratara con el respeto que merecía. «Mañana voy a la agencia de viajes», dijo finalmente, «y tú vas a tener que arreglártelas sola». Esa noche Leonor no pudo dormir. Yacía despierta mirando el techo de su dormitorio, escuchando los sonidos familiares de su casa, el zumbido de la vieja nevera, el goteo persistente del baño que nunca había arreglado
porque siempre había algo más urgente que pagar. El crujido de las viejas vigas. A las 3:00 de la mañana se levantó y fue a la cocina. Se preparó una taza de té de manzanilla, el mismo que le preparaba a Sara cuando era pequeña y tenía pesadillas. Qué irónico que ahora fuera ella la que tenía pesadillas. Pero sus pesadillas eran reales y tenían nombres. Se llamaban ingratitud, abuso emocional y la terrible sensación de haber desperdiciado 30 años de su vida siendo la persona que todos necesitaban, pero nadie valoraba. Se sentó a la mesa de la cocina con su taza humeante y empezó a recordar, no los dulces recuerdos que había estado alimentando durante años, sino los otros, los que había enterrado en el fondo porque dolían demasiado. Recordó la primera vez que Sara la hizo sentir pequeña. Fue hace 3 años en el baby shower de su vecina. Sara había llegado tarde, como siempre, y cuando alguien comentó lo elegante que se veía Leonor con su vestido nuevo, Sara había dicho: «Oh, sí, mamá se compró ropa nueva. Espero que no haya gastado mucho. Ya sabéis cómo son los mayores con el dinero». Los mayores. Como si ser mayor fuera sinónimo de ser irresponsable, como si sus 72 años de experiencia trabajando y administrando dinero no significaran nada comparados con los 28 años de Sara viviendo de favor en favor. Recordó el día en que Marcos comió en su casa por primera vez. Leonor había cocinado durante horas: pollo en salsa verde, arroz al azafrán, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, 3 tipos de salsa. Marcos había comido sin levantar la vista del plato, sin un gracias o un está delicioso. Al final había eructado audiblemente y dicho: «No está mal, pero mi mamá, Brenda, le pone más chile». Sara se había reído. Su propia hija se había reído del insulto a su madre. Recordó todas las navidades en las que había cocinado para 10, 12, 15 personas de la familia de Marcos, mientras ellos se sentaban en su sala a ver la televisión y a criticarlo todo. La casa estaba demasiado fría, la música demasiado alta, la decoración demasiado simple, y Sara nunca la defendió. Nunca. Recordó el día en que tuvo que ir a las urgencias porque se había cortado profundamente la mano mientras cocinaba para el cumpleaños de Marcos. Sara había llegado al hospital 2 horas más tarde, no porque hubiera estado ocupada, sino porque había estado en el salón de belleza. «Ay, mamá, era necesario tanto drama. Son solo unos puntos». Solo unos puntos, como si el dolor de su madre fuera siempre algo insignificante. Recordó cuando había vendido el anillo de compromiso de Roberto, el único recuerdo de valor que tenía de su difunto esposo, para prestarle a Sara $3,000 cuando Marcos había perdido su trabajo. Sara había prometido devolvérselos en 3 meses. De eso habían pasado 2 años. Recordó la vez que había estado enferma con gripe durante una semana, tan mal que apenas podía levantarse de la cama, y Sara no había venido a verla ni una sola vez. Pero el mismo día que se sintió mejor, Sara la había llamado para pedirle que regara las plantas de su casa, porque se iban a una escapada romántica de fin de semana. Y recordó con una claridad que la sorprendió el momento exacto en que había dejado de ser una persona para convertirse en una función. Había sido el día del funeral de la tía Elena Valdés, la hermana de Roberto. Leonor había estado llorando porque extrañaba terriblemente a su cuñada, con quien había compartido tantos años de confidencias y risas. Sara se había acercado, pero no para consolarla. Se había acercado para susurrarle al oído: «Mamá, deja de llorar tanto. La gente pensará que estás exagerando. Además, necesito que vayas mañana temprano a recoger mi vestido de la tintorería. Necesito que vayas.
no un ¿podrías o te importaría? Necesito que vayas, como se le dice a un empleado. Su té se había enfriado en sus manos, pero Leonor no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, de pequeñas humillaciones, de momentos en que se había tragado su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono sonó de nuevo. Eran las 4 de la mañana. Mamá, ¿estás despierta? No puedo dormir pensando en esto. Marcos está furioso conmigo. Dice que cómo voy a solucionar lo de la cena. Sus padres ya compraron los billetes de avión. No puedes hacerme esto. La voz de Sara sonaba desesperada, pero Leonor ya no sentía el impulso automático de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija sonaban como problemas que su hija había creado y que su hija podía resolver. Sara, son las 4 de la mañana. Lo sé, pero es que no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos razonables. Podemos encontrar una solución. ¿Qué tal si yo pago todos los ingredientes? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina? Como si el problema fuera la cantidad de ayuda y no el hecho fundamental de que habían planeado usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero sin siquiera preguntar si estaba de acuerdo. Sara, la solución es muy simple. Haced la cena en vuestra casa. Pero nuestra casa es demasiado pequeña. Entonces alquilad un salón. Eso cuesta dinero. Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad? Silencio. Un largo y pesado silencio que contenía 30 años de verdades no dichas. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás siendo muy extraña, muy egoísta. ¿Egoísta? La palabra que toda mujer que se atreve a poner límites oye tarde o temprano. La palabra usada para hacer que las mujeres se sientan culpables por tener sus propias necesidades. Sara, voy a colgar ahora y no me llames más hasta que hayas encontrado una solución que no me involucre a mí. Mamá. Leonor colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había oído en años. A la mañana siguiente, Leonor se despertó con una extraña sensación en el pecho. Al principio, pensó que era ansiedad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que era algo que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en 30 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Sara, qué problema tenía que resolver, qué sacrificio tenía que hacer. Se vistió con esmero, eligiendo su blusa de color crema favorita, la que Sara siempre criticaba, diciendo que la hacía parecer demasiado vieja. Se peinó frente al espejo y por primera vez en años se miró de verdad, no para buscar arrugas o canas que disimular, sino para reconocerse. Allí estaba Leonor Valdés, de 72 años, viuda, madre, pero sobre todo una mujer. Caminó hacia el centro con paso firme. Cada manzana que recorría se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la calle principal, entre la farmacia donde compraba sus medicamentos y la panadería donde había comprado el pan todos los días durante 40 años. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? La joven detrás del mostrador tenía una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Leonor había aprendido a reconocer en la gente que la veía solo como la abuela de alguien. Quiero hacer un viaje por Navidad. ¡Qué maravilla! ¿Tiene algún destino en mente? ¿Viaja con la familia? Viajo sola y quiero ir lo más lejos posible de aquí. La agente, cuyo nombre era Emilia Molina, según su placa, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente abrió su ordenador y empezó a mostrarle opciones. Tenemos unos paquetes preciosos para viajeros en solitario. ¿Le interesan las playas, las montañas, las ciudades históricas? Leonor miró las fotografías que Emilia le mostraba.
playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en Suiza, calles empedradas en España. Durante años solo había visto estos lugares en las revistas que hojeaba en la sala de espera del médico, pensando que eran sueños para otras personas, para gente que tenía derecho a ser feliz. ¿Cuánto dinero piensa gastar?, preguntó Emilia con delicadeza. Leonor pensó en los $15,000 que había documentado en su cuaderno. $15,000 que había dado sin pensar, sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor se compraba con sacrificio. Tengo 5,000, dijo, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, no del dinero que tenía que reservar para las emergencias de Sara. Emilia sonrió más ampliamente. Con $5,000 podemos hacer algo increíble. ¿Qué le parece un tour por España e Italia? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, hoteles con historia, comidas incluidas, guías que hablan español. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse a sí misma. Redescubrirse a sí misma. La palabra resonó en el pecho de Leonor como una campana. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para redescubrirse a sí misma? Me interesa. ¿Cuándo saldría? Tenemos una salida el 20 de diciembre. Regresaría el 10 de enero. Exactamente durante las fiestas de Navidad, exactamente cuando Sara esperaba que estuviera cocinando para 15 extraños en su propia casa. La ironía era tan perfecta que a Leonor casi le dio la risa. ¿Necesita pensarlo?, preguntó Emilia. No, respondió Leonor sin dudar. Quiero reservar ese viaje ahora mismo. Mientras Emilia preparaba los documentos, Leonor sintió una mezcla de terror y euforia. Era la decisión más impulsiva que había tomado en su vida, pero también la que más sentido tenía. Por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad por encima de las expectativas de los demás. Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito, dijo Emilia. Leonor sacó su pasaporte del bolso. Estaba en vigor porque lo había renovado el año pasado con la secreta esperanza de usarlo algún día. Sara se había burlado cuando se enteró. ¿Para qué renuevas el pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir? A España e Italia, pensó Leonor con una sonrisa. Voy a España e Italia. Cuando salió de la agencia de viajes, con su billete en la mano, se sintió como una mujer diferente. No era solo el viaje, era lo que el viaje representaba, la decisión de vivir para sí misma. Su móvil sonó. Era un mensaje de Sara. Mamá, Marcos dice que si no cancelas ese viaje ridículo, le va a decir a toda su familia que eres una egoísta y que arruinaste la Navidad. ¿Es eso lo que quieres? Leonor leyó el mensaje 2 veces. La primera vez con el viejo instinto de pánico y culpa. La segunda vez con una nueva y fría claridad. Marcos, que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos. Marcos, que había vivido en su casa durante 3 meses sin pagar alquiler. Marcos, que comía su comida, usaba su electricidad, su agua, su internet, y ahora tenía la audacia de llamarla egoísta. Escribió una respuesta clara. Dile a Marcos que puede decirle a su familia lo que quiera. Yo estaré en Europa, así que no lo oiré. La respuesta llegó de inmediato. ¿Europa? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, escribió Leonor, y luego, tras un momento de reflexión, añadió, el mismo dinero que he estado gastando en vosotros durante años. Su teléfono empezó a sonar de inmediato. Era Sara. Leonor miró la pantalla, vio el nombre de su hija y por primera vez en su vida decidió no contestar. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Tenía cosas más importantes que hacer que escuchar reproches y manipulaciones. Tenía que comprar maletas.
Tenía que mirar qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había estado posponiendo durante 72 años. Mientras caminaba hacia la tienda de maletas, Leonor se sentía más ligera a cada paso. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante décadas y finalmente se la hubiera quitado. Por primera vez en 30 años tenía algo que esperar y no tenía nada que ver con hacer feliz a otra persona. Durante los siguientes 3 días, Leonor mantuvo su teléfono apagado, no porque temiera las llamadas de Sara, sino porque había descubierto algo maravilloso: el silencio. El silencio de no tener que explicar sus decisiones a nadie. El silencio de no tener que justificar por qué merecía ser feliz. Pasó esos días preparándose para su viaje como una adolescente que se prepara para su primera cita. Compró una maleta nueva de color vino tinto, elegante y práctica. Compró ropa que nunca se había atrevido a usar, un abrigo beige con estilo que la hacía parecer sofisticada, bufandas de colores vivos, zapatos cómodos pero bonitos para caminar por las calles europeas. En la librería del centro compró una guía de España e Italia y pasó horas estudiando los mapas, marcando los lugares que quería visitar. El Museo del Prado en Madrid, donde vería por primera vez las pinturas que había admirado en los libros durante años. La Sagrada Familia en Barcelona, esa iglesia imposible que parecía sacada de un sueño, el Coliseo de Roma, donde se imaginaría la vida de la gente que había existido 2000 años atrás, los canales de Venecia, donde tomaría un café mientras veía pasar las góndolas. Por primera vez en décadas tenía algo propio que planificar, algo que no involucraba el bienestar de nadie más que de ella misma. Al cuarto día, decidió encender su teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Sara, 12 mensajes de voz y 23 mensajes de texto. Los leyó todos con una calma que la sorprendió. «Mamá, contesta el teléfono». «Mamá, esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Marcos dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que buscar otra solución». «Mamá, la familia de Marcos ya compró los billetes. No puedes arruinarle la Navidad a tanta gente». «Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que fueras tan egoísta». «Mamá, por favor, te necesito». Los mensajes seguían el mismo patrón. Primero la ira, luego el chantaje emocional, luego el victimismo. Era como leer un manual de manipulación psicológica. Lo más triste era que durante años ese manual había funcionado perfectamente con ella, pero ya no. Marcó el número de su amiga Beatriz Campos, la única persona que conocía que siempre le había hablado con honestidad, incluso cuando esa honestidad dolía. «Leonor, ¿dónde has estado? Sara me llamó ayer preguntando si sabía dónde estabas. Sonaba histérica». «Beatriz, necesito contarte algo y necesito que seas sincera conmigo». Se encontraron en el café de la esquina, el mismo donde se habían reunido una vez por semana durante los últimos 10 años. Beatriz, a sus 74 años, seguía siendo la mujer directa y sin filtros que había sido toda su vida. Había enviudado el mismo año que Leonor, pero había tomado un camino completamente diferente. Había aprendido a conducir, tomado clases de pintura, viajado con grupos de turistas e incluso había tenido un par de romances discretos. «Te ves diferente», fue lo primero que dijo Beatriz al verla. «Te ves más como tú misma». Leonor le contó todo: la llamada de Sara, la exigencia de organizar la cena para 15 personas, su negativa, el viaje a Europa que había reservado. Beatriz escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, hasta que Leonor terminó. «¿Y qué piensas?», preguntó Leonor. «¿Estoy siendo egoísta?». Beatriz se rió, una risa
que sonaba como cascabeles. Oh, Leonor, ¿sabes cuántos años he estado esperando a que tuvieras esta conversación contigo misma? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? He visto cómo te trata Sara durante años. He visto cómo te dejas tratar. Y cada vez que he intentado decirte algo, la defiendes. Pero es mi hija, Beatriz. Pero está pasando por un momento difícil. Pero cuando eres madre... ¿Te suena? Leonor sintió que se le sonrojaban las mejillas. Sí, le sonaba familiar. Había usado esas mismas excusas durante años para justificar lo injustificable. Beatriz, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que finalmente está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo por sus hijos hasta que ellos se olvidan de cómo hacer las cosas por sí mismos. Las palabras de Beatriz se sintieron como gotas de lluvia en tierra seca. Leonor había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Sara hasta que Sara había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas. Había dado tanto amor incondicional que Sara había aprendido a darlo por sentado. Pero ¿no se supone que una madre siempre debe estar disponible para sus hijos? Leonor, Sara tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer adulta, casada y con su propia casa. Si a los 33 años no puede organizar una cena de Navidad sin que su mamá lo haga todo, el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo ella misma. Pero después de que Roberto murió, quise hacer todo por ella. Y eso estuvo bien cuando tenía 15 años, pero seguiste siéndolo todo para ella cuando tenía 20, 25 y 30. Y ahora ella cree que ese es tu trabajo, que existes para resolverle los problemas. Leonor permaneció en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era doloroso reconocer que quizás había amado a Sara de la manera equivocada, que al tratar de protegerla de todo, la había hecho incapaz de protegerse a sí misma. Beatriz, ¿qué hago si nunca más me vuelve a hablar? Entonces descubrirás si realmente te quiere a ti o si solo quiere lo que haces por ella. La verdad era simple y terrible. Durante años, Leonor había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras Sara la necesitara, la querría. Pero el verdadero amor no viene con una lista de requisitos. El verdadero amor no está condicionado a la utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Preguntó Beatriz, que Sara ni siquiera sabe realmente quién eres. Solo conoce la versión de ti que resuelve problemas y da dinero. No conoce a Leonor, la mujer, la que tiene sus propios sueños y merece respeto. Por primera vez en días, Leonor sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía. Alguien entendía que ella era más que una función materna. Vete a Europa, dijo Beatriz, tomándole la mano. Vete y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de alguien. Al día siguiente, Leonor decidió que era hora de enfrentar la situación directamente. No podía irse a Europa con el peso de una guerra no declarada. Necesitaba hablar con Sara cara a cara una última vez para establecer los límites de forma definitiva. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. Mamá, por fin. ¿Dónde has estado? He estado tan preocupada. Marcos dice que probablemente te diste un golpe en la cabeza y por eso estás actuando tan raro. Ahí estaba de nuevo. La falsa preocupación, seguida inmediatamente por una explicación que la hacía parecer una anciana senil. Marcos, por supuesto, tenía una teoría médica sobre su comportamiento.
Marcos, que nunca había mostrado una preocupación genuina por su bienestar. Sara, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿De cancelar ese viaje ridículo y arreglar lo de la cena de Navidad como adultas? Ven a las 3:00 de la tarde y ven sola. ¿Sola? ¿Por qué? Marcos también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Según Marcos, el hombre que había vivido en su casa durante 3 meses sin pagar alquiler, ahora quería explicarle la realidad. Sara, o vienes sola o no vienes. No voy a negociar esto. Sara entró con una mirada de fastidio, como una adolescente que ha sido castigada injustamente. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados, irradiando resentimiento. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña malcriada. Toda la familia está hablando de ti. ¿Qué familia, Sara? ¿La familia de Marcos, que nunca me ha invitado a nada? ¿La familia que solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones? Eso no es verdad. Te aprecian mucho. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo o me invitaron a comer o simplemente me llamaron para charlar? Sara abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Ambas sabían la respuesta. Nunca. Sara, durante 5 años he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu esposo, y durante 5 años a ti te ha parecido bien. Eso no es verdad. Siempre te tratamos... ¿Qué, Sara? Siempre me habéis tratado con respeto, siempre habéis considerado mis sentimientos, siempre habéis valorado mi tiempo. Leonor se levantó y fue a por su cuaderno de gastos. Lo puso sobre la mesa de centro, abierto por la página donde había hecho el total. 15,000 $, eso es lo que he gastado en vosotros en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mi vejez. Sara miró los números con los ojos muy abiertos. Mamá, nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tenéis razón, nunca me pedisteis que llevara la cuenta. Tampoco me pedisteis permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumisteis que estaba a vuestra disposición. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Dime, Sara, ¿cómo me has ayudado tú a mí en estos 5 años? Silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Yo siempre estoy aquí cuando me necesitas. ¿Cuándo te he necesitado, Sara? Dame un ejemplo. Más silencio. Sara buscaba desesperadamente en su memoria un momento en que hubiera dado en lugar de recibir. Cuando estuviste enferma, cuando estuve enferma con gripe el año pasado, no viniste a verme ni una sola vez. Me enteré después de que habías estado en el spa con las amigas de Marcos. Las mejillas de Sara se enrojecieron. Es que no sabía que estabas tan mal. Te envié 3 mensajes diciendo que me sentía muy mal. Nunca respondiste. Mamá, no puedes sacar punta a cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas, Sara. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon en esto, en una relación donde yo lo doy todo y tú lo recibes todo. Y el día que decido poner un límite, la mala soy yo. Sara empezó a llorar. No el llanto genuino de alguien que entiende el daño que ha causado, sino el llanto manipulador de alguien que sabe que las lágrimas han funcionado antes. Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Sara, tú creaste este problema. Le dijiste a la familia de Marcos que yo iba a cocinar sin preguntarme. Asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema a resolver. Pero no sé qué hacer. No sé cómo cocinar para tanta gente. Aprende.
Contrata un servicio de catering, pide comida a domicilio. Hay 100 soluciones que no me involucran a mí. Eso cuesta dinero. Y mi trabajo no cuesta dinero, ¿verdad? Sara se secó las lágrimas y cambió de táctica. Mamá, si haces esto, Marcos se va a enfadar mucho conmigo. Dice que si su familia se siente mal recibida, será mi culpa. Entonces quizás es hora de que Marcos aprenda a resolver sus propios problemas familiares en lugar de delegarlos en su suegra. No puedes hablar así de mi esposo. Puedo y lo haré. Marcos es un hombre de 35 años que nunca ha organizado una reunión familiar en su vida, porque siempre ha tenido mujeres que lo hagan por él. Primero su mamá, Brenda, ahora yo. ¿Cuándo va a madurar? Sara se levantó del sofá hecha una furia. Ya veo lo que pasa. Estás celosa, porque ya no soy solo tuya. Estás celosa de Marcos. La acusación era tan absurda que a Leonor casi le dio la risa. Sara, no estoy celosa de Marcos. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu estúpido viaje. Ya nos las arreglaremos sin ti. Y cuando vuelvas y te sientas sola, no vengas llorando. Sara salió furiosa, dando un portazo tan fuerte que toda la casa tembló. Leonor se quedó de pie en medio de su sala, respirando hondo. Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba y el mundo no se había acabado. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Leonor esperaba sentir culpa. Esperaba las dudas, el remordimiento, la vocecita interior diciéndole que había sido demasiado dura con Sara. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, sintió algo que no había experimentado en décadas. Paz. Se despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Sara tendría que resolver ese día. Desayunaba en silencio, leyendo el periódico de cabo a rabo, algo que no había hecho en años. Daba largos paseos por el parque, observando detalles que había ignorado durante años. Los colores del otoño, las parejas de ancianos alimentando a los patos, los niños jugando con una libertad que había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Esperaba que fuera Sara, quizás para disculparse, quizás para un último intento de manipulación. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con algo completamente inesperado. Brenda, la madre de Marcos. Brenda era una mujer de 68 años, elegante y fría, que siempre había tratado a Leonor con una cortesía distante. En 5 años nunca habían tenido una conversación que durara más de 10 minutos. Leonor, siento venir sin avisar, pero tenemos que hablar. Por supuesto, Brenda, entra. Brenda entró y se sentó en el sofá con la postura rígida de quien ha venido a cumplir una misión desagradable. Leonor, Sara me contó la situación, tu decisión de irte de viaje por Navidad. Sí, voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer durante años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya lo tenemos todo planeado. Mi familia ya compró los billetes de avión. Leonor estudió el rostro de Brenda. No había malicia en sus palabras, pero sí esa asunción automática de que los planes de los demás eran más importantes que los suyos. Brenda, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces me ha invitado tu familia a algo? Brenda parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, siempre hemos apreciado que abras tu casa para las reuniones familiares. No es lo que he preguntado. He preguntado cuántas veces me habéis invitado a algo, a vuestra casa, a un restaurante, a una celebración donde yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se alargó. Brenda se miró las manos, claramente incómoda. Leonor, siempre pensamos que disfrutabas siendo la anfitriona.
eres tan buena cocinera y tu casa es tan acogedora. Brenda, durante 5 años he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de dólares en comida, decoración, regalos. He limpiado mi casa. Antes y después de cada reunión, he lavado montañas de platos. Y en 5 años nadie de tu familia me ha dado las gracias de verdad. Pero Leonor, siempre. El año pasado, en la cena de Navidad, tu hermana Carolina criticó mi pavo diciendo que estaba demasiado seco. Tu cuñado Elías se quejó de que no había suficiente cerveza. Tu hijo Marcos eructó en la mesa y luego se durmió en mi sofá mientras yo lavaba los platos. Eso es aprecio, Brenda. Brenda se sonrojó. Sabía que todo lo que Leonor decía era verdad, pero nunca lo había pensado desde la perspectiva de la anfitriona. Leonor, no me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta, porque durante 5 años todos vosotros me habéis visto como parte del mobiliario, la mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sentimientos propios. Eso no es verdad. Nosotros... Brenda, dime algo. ¿Sabes mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Sabes si tengo aficiones, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia? Brenda la miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que no sabía absolutamente nada de Leonor como persona. No lo había pensado. Exactamente, no lo habías pensado, porque para tu familia no soy una persona, soy una función. Brenda permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Nada, Brenda. No se pueden arreglar 5 años de falta de respeto con una disculpa, y ya no quiero que lo arregléis. Pero la cena de Navidad puede ser en un restaurante, en tu casa, en casa de Sara o en cualquier lugar que no sea la mía. Durante 5 años habéis dado por sentado que mi casa estaba disponible. Este año aprenderéis a hacer otros planes. Sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando todo contacto, estoy poniendo límites. Te estoy diciendo que ya no voy a ser la empleada doméstica no remunerada de tu familia. Brenda se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas por nosotros? La pregunta golpeó a Leonor como un puñetazo. No porque fuera cruel, sino porque era genuina, y la respuesta era devastadoramente honesta. No, Brenda, no he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que se me olvidó cómo ser feliz. Brenda sintió lentamente, como si finalmente entendiera algo importante. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Brenda se fuera, Leonor se sentó en su cocina con una taza de té. Por primera vez, alguien de la familia de Marcos había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un pequeño paso, pero era algo. Miró el calendario. 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años siendo la mujer que resolvía los problemas de los demás y empezar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Beatriz. ¿Cómo está todo, Leonor? Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesitada y ser respetada. ¿Y cómo se siente eso? Leonor sonrió, una sonrisa genuina que nadie podía ver, pero que se podía sentir a través del teléfono. Se siente como la libertad. El día antes de su vuelo, Leonor se despertó con una sensación de anticipación que no había sentido desde que era niña esperando la Navidad. Tenía todo listo,
sus maletas cuidadosamente hechas, sus documentos organizados. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hacía décadas: esperanza. Se bañó con calma, eligió su vestido favorito, el de color terracota que Sara siempre criticaba, y se maquilló, no para parecer más joven, sino para celebrar a la mujer que había redescubierto. Cada línea de su rostro contaba una historia, y por primera vez en años estaba orgullosa de esa historia. Mientras tomaba su último café en casa, sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Sara. Pero cuando abrió, se encontró con algo completamente inesperado: un caballero mayor, elegante, con flores en las manos. «Señora Leonor Valdés». «Sí, soy yo. Mi nombre es David Herrero. Soy el padre de Emilia, la agente de viajes que organizó su viaje a Europa». Leonor lo miró confundida. ¿Por qué estaría el padre de Emilia en su puerta? «Emilia me habló de usted», continuó David con una cálida sonrisa. «Me dijo que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y yo, bueno, también estoy planeando el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario». Leonor sintió que se le sonrojaban las mejillas y me preguntaba si le gustaría tener algo de compañía. «No para un romance ni nada por el estilo», aclaró rápidamente. «Solo para tener a alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que le tome una foto frente a la Torre de Pisa». Fue tan inesperado que Leonor no supo qué decir. Había visualizado este viaje como su declaración de independencia. Pero allí estaba este hombre, David, ofreciéndole algo que no había considerado: compañía sin obligaciones. No sé qué decir. No me esperaba esto. Emilia me mostró una foto suya, no para invadir su privacidad, se apresuró a explicar, sino porque le había dicho que esperaba conocer gente interesante. Me dijo que usted tenía una sonrisa que mostraba fuerza y tristeza al mismo tiempo. Esa descripción me intrigó. Leonor miró de verdad a David por primera vez. Probablemente tenía 75 años, con el pelo plateado, ojos amables y una postura que hablaba de dignidad sin arrogancia. Había algo en él que irradiaba calma y respeto. «¿Puedo preguntar por qué viaja solo?» «Mi esposa murió hace 2 años. Le prometí que si ella se iba antes, no me quedaría en casa lamentándome. Le prometí que viajaría, que viviría por los dos». Su voz se suavizó. «Este es mi primer gran viaje sin ella». Leonor sintió una conexión inmediata. Ambos escapaban de versiones de sí mismos que ya no querían ser. «¿Y qué espera encontrar en Europa?» David sonrió. «Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar lo que me gusta hacer cuando no estaba cuidando de alguien más». Las palabras resonaron en el corazón de Leonor. Era exactamente lo que ella sentía. «David, tengo que ser honesta. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo por mí misma. No quiero comprometerlo con expectativas románticas». «Oh, señora Leonor», interrumpió él suavemente, «yo tampoco quiero complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una conversación inteligente de vez en cuando y tener a alguien que me diga si tengo comida entre los dientes después de comer pasta en Roma». Leonor se rió, una risa genuina que la sorprendió a sí misma. Hacía tanto tiempo que no se reía así, sin reservas. «¿Sabe qué, David? Creo que me gustaría esa compañía». «¿En serio?» «En serio, pero con una condición». «Dígame». «Cada uno paga sus propios gastos, nada de caballerosidades anticuadas donde el hombre se siente obligado a pagar por todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo».
David sonrió más ampliamente. Señora Leonor, creo que nos vamos a llevar muy bien. Le entregó las flores, margaritas blancas y amarillas, sencillas y hermosas, y se fue, no sin antes darle su tarjeta con su número y los detalles de su hotel en Madrid. Después de que se fue, Leonor se quedó con las flores en las manos, sintiéndose como una adolescente. No porque David fuera un interés romántico, era demasiado pronto para eso, sino porque alguien había visto en ella algo más que una madre útil o una abuela disponible. Alguien había visto a una mujer interesante. Puso las flores en un jarrón. Mañana estaría en un avión a Madrid y por primera vez en décadas no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre, que antes la habría aterrorizado, ahora la emocionaba. El teléfono sonó. Era Sara. Mamá, tu vuelo es mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Hubo una larga pausa. Mamá, yo no quiero que te vayas enfadada conmigo. No me voy enfadada, Sara. Me voy libre. Podemos hablar cuando vuelvas. Podemos hablar cuando estés lista para escuchar de verdad. Otra pausa. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, Sara. Pero ya no voy a confundir el amor con la disponibilidad ilimitada. Después de colgar, Leonor preparó su última cena en casa. Nada elaborado. Comió lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que mañana cenaría en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Leonor estaba sentada en una pequeña terraza con vistas al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café con leche. El sol tardío acariciaba su rostro mientras escribía en un diario nuevo. Día 21 en Europa, escribió. Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. Es una elección que haces cada día. David se acercó con 2 helados. Durante las 3 semanas habían desarrollado una amistad fácil y cómoda. Era un compañero de viaje perfecto, culto, divertido, atento sin ser intrusivo. Habían caminado juntos por el Museo del Prado, se habían perdido en las calles de Roma, se habían reído cuando él intentó hablar italiano y terminó pidiendo zapatos con queso. ¿Escribiendo tus memorias?, preguntó David. Escribiendo mi nueva historia, respondió Leonor, la que empieza a los 72. Su teléfono había sonado varias veces. Mensajes de Sara, algunos desesperados, otros furiosos. Los primeros días los había leído todos, sintiendo punzadas de culpa, pero gradualmente había desarrollado una nueva perspectiva. Los problemas de Sara ya no eran emergencias que ella tenía que resolver. Eran lecciones que Sara tenía que aprender. El último mensaje que había leído era diferente. Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Marcos y yo tuvimos una gran pelea sobre quién se iba a encargar de todo. Al final decidimos que no estábamos preparados. Sus padres están decepcionados con nosotros. No contigo. Creo que entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que estés bien. Leonor había leído ese mensaje 3 veces. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una tranquila confirmación de que había tomado la decisión correcta. Sara estaba aprendiendo, quizás por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias. ¿En qué piensas?, preguntó David. En que durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de lo útil que fuera para los demás. Creía que el amor se ganaba siendo indispensable. Y ahora sé que el verdadero amor no tiene que ganarse. O existe o no. Y la gente que te quiere de verdad no desaparece cuando dejas de serles útil. David asintió. Durante las 3 semanas habían compartido
muchas conversaciones profundas. Él le había contado los años que pasó cuidando a su esposa, cómo había perdido gradualmente su identidad. Ella le había contado los 30 años de ser la madre perfecta hasta que se dio cuenta de que la perfección la había vuelto invisible como persona. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Leonor. Durante todo este viaje no he cocinado ni una sola comida para nadie más, y no lo echo de menos. ¿Qué echas de menos? Echo de menos la versión de mí misma que existía antes de convertirme en una función materna. La mujer que leía por placer, que tenía opiniones propias, que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida durante 30 años, pero no estaba muerta. El sol comenzó a ponerse. Mañana sería su último día en Europa, pero casa ya no sonaba como una prisión. Sonaba como un lugar donde podría seguir siendo la mujer que había redescubierto. David, ¿puedo confesarte algo? Cuando era joven, quería ser profesora de arte. Nunca se lo dije a nadie. Después de casarme, de que naciera Sara, de que Roberto muriera, siempre hubo razones para posponer ese sueño. Y ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser. David sonrió. ¿Sabes qué? Yo también tengo una confesión. Siempre quise aprender a tocar el piano. Mi esposa decía que éramos demasiado viejos para aprender cosas nuevas. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Creo que voy a comprar un piano. Se rieron juntos. La risa de dos personas que habían descubierto que la vida no termina a los 70, que quizás, de alguna extraña manera, apenas está comenzando. Esa noche, Leonor se quedó despierta, mirando las luces de Barcelona. Mañana volvería a casa, pero no como la misma mujer que se había ido. Volvería como Leonor Valdés, no como la mamá de Sara. Volvería como una mujer que había aprendido que decir no era egoísmo, era supervivencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. ¿Cómo está la nueva Leonor? Ella respondió. La nueva Leonor está aprendiendo que nunca es tarde para empezar una nueva vida. Al día siguiente, en el avión de regreso, mientras veía desaparecer Europa bajo las nubes, Leonor escribió en su diario: «Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy sé que el respeto no se mendiga, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, cuando aterrice en casa, empezaré el resto de mi vida». Cerró el diario y se reclinó en su asiento. Por primera vez en 72 años, el futuro le pertenecía por completo. No era venganza, era liberación. Y se sentía exactamente como volar. 6 meses después de mi regreso de Europa, estoy sentada aquí en mi nuevo estudio de arte, con las manos manchadas de pintura acrílica y el corazón más ligero que en décadas. Nunca pensé que a los 73 años estaría aprendiendo a mezclar colores y descubriendo que tengo un talento natural para pintar paisajes. La casa se siente diferente ahora. Ya no es un lugar donde espero llamadas desesperadas o visitas inesperadas pidiendo favores. Es mi santuario, mi espacio donde cada objeto está donde quiero y cada decisión es mía. El silencio ya no me asusta, me abraza. Sara y yo hablamos ahora, pero de forma diferente. Al principio fue difícil. Hubo lágrimas, reproches, acusaciones mutuas, pero algo cambió cuando dejé de defenderme y simplemente mantuve mis límites. Tuvo que aprender a relacionarse conmigo como persona, no como un recurso. Todavía está aprendiendo, pero hay progreso. Me pregunta cómo estoy antes de contarme sus problemas. Me invita a almorzar sin esperar que yo pague la cuenta. Son pequeños cambios, pero significativos. Marcos. Bueno, Marcos sigue siendo Marcos, pero ya no es mi problema.
Sara está aprendiendo lentamente que los problemas de su esposo son responsabilidad de su esposo, no de su suegra. Ha sido una lección costosa para ella, pero necesaria. David me visita una vez por semana. Tomamos té, compartimos historias de nuestras clases. Él sí se compró su piano y está aprendiendo a tocar Chopin. Y a veces vamos al cine como dos amigos que disfrutan de la compañía del otro sin expectativas complicadas. No sé si algún día será algo más, y por primera vez en mi vida, esa incertidumbre se siente hermosa en lugar de angustiosa. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Durante años confundí el sacrificio con el amor, pensando que cuanto más daba, más me querrían. Ahora entiendo que el verdadero amor florece cuando ambas personas se respetan lo suficiente como para mantener su individualidad. Mi cuenta bancaria ha crecido. Cuando dejas de ser el banco de la familia, es increíble cuánto dinero ahorras. He usado parte de esos ahorros para remodelar mi casa, para mis clases de pintura, para pequeños lujos que antes consideraba innecesarios. Un masaje mensual, libros nuevos, flores frescas para mi mesa, cosas que hacen que cada día se sienta como una celebración de estar viva. Lo más sorprendente ha sido descubrir que no era invisible. Simplemente había dejado de verme a mí misma. Cuando empecé a valorarme, los demás también empezaron a hacerlo. Mis vecinos me saludan diferente. El carnicero me pregunta por mis pinturas. La bibliotecaria me guarda libros de arte. He aprendido que poner límites no destruye las relaciones. O las mejora o las elimina. Y ambos resultados son buenos. Las relaciones que mejoran se vuelven más auténticas. Las que se eliminan, probablemente no valía la pena conservarlas. Algunos días siento tristeza por los años perdidos, por la mujer que fui, que se creía indispensable cuando en realidad era intercambiable. Pero esa tristeza ya no me paraliza. La acepto, la abrazo y luego la dejo ir. El pasado me enseñó. El presente me pertenece. Miro mis manos mientras escribo esto. Manos que cocinaron miles de comidas para gente que las daba por sentadas. Manos que limpiaron desórdenes que no hice. Manos que firmaron cheques para los sueños de otros. Ahora, estas mismas manos crean arte, escriben sus propios pensamientos, aplauden logros personales. La mujer que subió a ese avión a Madrid era una empleada doméstica jubilada que había olvidado su propio nombre. La mujer que regresó es Leonor Valdés, artista, viajera, amiga, una mujer completa que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia. Todavía me despierto cada mañana sin saber exactamente qué me depara el día. Pero ahora esa incertidumbre es emocionante, no aterradora, porque finalmente aprendí la lección más importante de todas, que merezco escribir mi propia historia y que nunca es demasiado tarde para cambiar el final. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y déjame saber desde dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.